Ahora sí. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el Radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Si se incorporan a esta hora con nosotros, es viernes 22 de agosto de 2025. Sepan que hoy el tiempo es muy sencillo de contar. Ustedes trazan una línea recta desde Barcelona hasta Murcia. Bueno, pues en todos esos puntos va a llover. Y es que tenemos avisos de color amarillo por fuertes tormentas en Barcelona, Tarragona, Alicante, Valencia y Murcia. Estas tormentas también se pueden desplazar hasta puntos de Mallorca y Menorca. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados, una jornada más, y es que desaparecen esas precipitaciones que en los últimos días se han registrado en puntos del Cantábrico. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, vamos camino de los 33. La máxima nacional se registra en Badajoz y Córdoba con 37, la mínima en Soria con 8. Bueno, la evolución de los incendios que han asolado España y que han arrasado más de 400.000 hectáreas hasta la fecha es indirectamente proporcional al clima político que se respira a propósito de cómo se ha gestionado esta emergencia. A medida que se extinguen las llamas en los montes, prenden nuevos focos en las Cortes y en los parlamentos autonómicos con declaraciones incendiarias y otras fuera de lugar que solo contribuyen a incrementar la desafección, el hastío y el sentimiento de orfandad política que experimentan muchos ciudadanos estos días. En las últimas horas, esta batalla política entre partidos y administraciones tiene dos nombres propios: Elías Bendodo y Virginia Barcones. Todo empezó el miércoles con estas declaraciones de la directora de Protección Civil en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal encargado de monitorizar la evolución de los incendios. Lo que, si me permiten, no voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y los datos yo los tengo aquí encima de la mesa y a disposición de acreditar que lo que yo digo se sustenta en informes y en las comunicaciones al Centro Nacional de Alertas y Emergencias. A lo mejor tendrán que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir los medios que necesitaban, no in extremis. Si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica. Pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios, en ser útiles. Quien tenga tiempo de generar polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión, estupendo. Desde la empatía también, que aquí tenemos para entender situaciones de tener que llamar 4 veces al director en alguna comunidad para decirle, oye, que dónde van los bomberos, que los tenemos para una gasolinera, ¿por qué no nos decís a qué incendio tienen que llegar? Ya lo han escuchado, despreciando su perfil técnico y la irrenunciable imparcialidad aparejada al cargo que ocupa, Barcones defendía la labor del gobierno frente a aquellos que le vienen acusando de haberse quedado de brazos cruzados, y además, en paralelo, arremetía contra los presidentes autonómicos del Partido Popular, ridiculizando su gestión, para lo cual incluso, también como han podido comprobar, se permitía el lujo de desvelar detalles concretos de algunas de esas comunicaciones. Esas declaraciones fueron noticia en sí mismas desde ese preciso instante, pero ya este jueves adquirieron una repercusión aún mayor cuando el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, el señor Elías Bendodo, salió a su paso expresándose en estos términos. El gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología y que los incendios no se apagan con crispación. Los incendios se apagan con colaboración y lealtad institucional. Es desde el primer minuto lo que hemos pedido desde los gobiernos autonómicos. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad. La contundencia de estas declaraciones y la esperada presencia de Barcones en la rueda de prensa posterior al CECOT, que también tuvo lugar este jueves, invitaron a muchos a especular sobre la posibilidad de que hubiera una réplica por parte de la directora de Protección Civil, y esas dudas se despejaron en cuanto tuvo un micro delante. Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético. A cualquier persona
que a lo largo de estos 11 días, y creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho todo, lo habido y por haber, por ayudar, por sumar esfuerzos, porque todo funcione bien. Llamarle pirómano. De verdad, yo esto ya como una reflexión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? Me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? De verdad, por favor, aquellos que no aportan, que se aparten. Quien piense que atacándome personalmente me va a callar, que pierda toda esperanza. El enfrentamiento ya estaba servido. El Partido Popular había atacado directamente a la máxima responsable de un organismo público, así que el Gobierno vio la ocasión perfecta para desviar la atención de las críticas a su gestión hacia este rifirrafe y cambiar las tornas. Ahora el que crispaba ya no era Óscar Puente, sino el Partido Popular. Mire, es muy cómodo para algunos estar en los despachos hablando y criticando, y por favor le pediría al señor Bendodo que agradezca y elogio el papel, lo que a mí respecta, de las Fuerzas Armadas y de toda la gente de Protección Civil. Bueno, yo creo que las palabras del señor Bendodo pertenecen al argumentario del Partido Popular, un argumentario que, por cierto, suele estar siempre repleto de irresponsabilidad y de insultos. El Partido Socialista incluso sacó anoche un comunicado exigiendo a Bendodo que rectificara sus palabras, que se disculpara y atacaba a Feijóo, al que se refería como el político más sucio del país, que desde luego tampoco parece un elogio. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, empezando por esto último, entiendo que esa rectificación no va a llegar, entre otros motivos, porque el señor Bendodo no tiene hoy agenda. Atienden a los medios de comunicación otros dirigentes del partido. Sí, así es. Tenemos pendiente una rueda de prensa a mediodía con Dolors Montserrat. Entendemos que tendrá que responder, evidentemente, ante las preguntas de los medios sobre esta cuestión. En una declaración que hacía Elías Bendodo, que no era en respuesta a los periodistas, es decir, que la hacía a motu propio, por lo tanto, se entiende que está bien medida dentro del partido. A lo largo de este jueves, Maite, le han preguntado a algunos presidentes autonómicos del Partido Popular por las declaraciones de Barcones. Vamos a escuchar, si te parece, sus respuestas. Desde Extremadura, desde luego, no nos damos por aludidos con ese tipo de declaraciones que ha hecho Protección Civil. Aquí, desde luego, hemos trabajado con Protección Civil de una manera maravillosa, igual que con el resto de integrantes del CECOPI, y desde luego nosotros no nos damos por aludidos. Se están diciendo muchas cosas que no son verdad estos días. Comprenderá que la Xunta de Galicia todo lo que tenía a disposición lo ha usado y por eso estábamos pidiendo más. Bueno, todo lo que se diga durante estos días o lo que se ha dicho habrá tiempo de analizarlo. Eran las declaraciones de María Guardiola y de Alfonso Rueda, los presidentes de Extremadura y Galicia respectivamente. Preferían no entrar a valorar esas declaraciones de la directora de Protección Civil. No sé si también forma parte de una estrategia coordinada para que sea la dirección del partido quien asuma ese papel, el entrar al choque directo con la directora y liberar así de alguna manera a los varones, permitiéndoles centrarse solo en la gestión de los incendios. Claro, es que hay que tener en cuenta también que se trata de cargos institucionales, a fin de cuentas, ¿no? El hecho de liderar una comunidad autónoma y el de entrar al barro, ¿no? Que era un poco, yo creo que la intención también del propio Ejecutivo, meter en ese fango que estaba esparciendo con esas declaraciones de la propia directora de Protección Civil, que preferían a las que eran posteriores, a las de Óscar Puente, pues implicaba de alguna manera sacarles de ese traje de presidentes autonómicos y tener que ponerse a debatir en la arena política, ¿no? Y es una labor que a fin de cuentas, pues en este caso ha hecho la propia dirección del Partido Popular, que está de alguna manera más liberada, ¿no? En esas labores de extinción y que a fin de cuentas es el que erige de alguna manera toda la acción política y la respuesta política, en este caso, a quien estaba haciendo también política en esa rueda de prensa, que era la directora de Protección Civil, que en un principio se pensaba que iba a dar simplemente datos técnicos y que, sin embargo, comenzó a esparcir todo tipo de acusaciones contra los gobiernos del PP. Oye, Maite, al margen de que la respuesta del Partido Popular sea más o menos acertada, desde luego habrá opiniones para todos los gustos y tiempo ahora de comentarlo, por ejemplo, en unos minutos durante la tertulia, es interesante detenerse brevemente en el perfil de la directora de Protección Civil. Hoy firmas al respecto una pieza en Libertad Digital. Claro, viendo su trayectoria, uno entiende mejor, ¿no?, que actúe de esta manera.
Sí, es militante del Partido Socialista desde el año 98, cuando apenas tenía 22 años. Toda la trayectoria política que ha llevado a cabo lo ha hecho detrás del Partido Socialista, con distintos cargos, entre ellos el anterior a Protección Civil. Era delegada del Gobierno en Castilla y León. Y recordamos brevemente, porque no se expuso tanto en los medios de comunicación como en este caso, cuando tuvo lugar la Dana, porque en ese momento, digamos que ejercía en muchas ocasiones de portavoz del Ejecutivo Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, pero sí que concedió determinadas entrevistas donde, curiosamente, hemos podido comprobar que la estrategia es exactamente la misma que empleó durante la Dana, la que está llevando a cabo ahora. Es decir, un poco que se resume en esa frase, ¿no?, que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de si quieren ayuda que la pidan. Es decir, si no hay ayuda suficiente, si no hay efectivos suficientes, si no hay medios suficientes, es porque los gobiernos del Partido Popular así no lo han solicitado. Es decir, la responsabilidad recae en exclusiva en quienes piden esos medios para combatir, en este caso, los incendios y en su momento hacer frente a la Dana, lo cual es bastante curioso y demuestra que efectivamente no se trata tampoco de una comparecencia errónea por parte de la directora de Protección Civil, sino que estaba muy bien medido ese ataque contra los gobiernos del PP, de alguna manera para intentar meterles en el debate político que estaban eludiendo. Sobre todo lo vimos incluso en las propias visitas de Pedro Sánchez, como algunos de ellos, claramente por los gestos que demostraban, como era el caso de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se mordían la lengua, podríamos decir, para no entrar en esa confrontación directa, así de una forma más civilina, pero para de alguna manera proteger esa imagen, ¿no?, de presidentes autonómicos, de presidentes institucionales que están al frente ahora mismo de la emergencia. Y al mismo tiempo, por parte del Gobierno, claro, si utilizan a la directora de Protección Civil para que sea ella quien dé esa batalla, los ministros no tienen que entrar al cuerpo a cuerpo, ¿no? Y pueden tomar algo de distancia. Efectivamente, vemos en este caso, pues de alguna manera el mismo método, ¿no?, que el Partido Popular, bueno, y que ya vimos también en otras ocasiones, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, con Fernando Simón ejerciendo de alguna manera de portavoz político más que portavoz técnico, con el propio GEMAF, que se saltó, pues de alguna manera lo que son sus labores, ¿no?, estrictas dentro del Ejército para también entrar a la confrontación política. Es decir, es algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha replicado en otras ocasiones. Y que por tanto es una más. Utilizar de alguna manera la institución, ¿no?, en este caso Protección Civil, con el logotipo y toda la vestimenta y demás, para entrar en la confrontación política y en esa dialéctica que es más propia de quien ejerce un cargo como tal, en este caso dentro del Partido Popular, Elías Bendodo, que de alguien que está en un momento dado pues haciendo frente a la emergencia en una institución, además que por otra parte se ve también de alguna manera en el ojo del huracán y salpicada por esa comparecencia que llevó a cabo Barcanes. Dos asuntos más rápidamente. Hoy reaparece el presidente del Gobierno, se va a desplazar hasta Asturias. En las dos ocasiones anteriores, cuando visitó Galicia, Castilla y León y Extremadura, su reaparición coincidió con varios anuncios, así que veremos si hoy mantiene esa costumbre. Uno de esos anuncios fue la puesta en marcha de un pacto de Estado para combatir el cambio climático. Lo presentó además como algo urgente, pero según tengo entendido han pasado ya cerca de 5 días y no se ha puesto en contacto con nadie del Partido Popular, tampoco con su presidente Alberto Núñez Feijóo para debatir este asunto. No nos consta esa llamada. Efectivamente, en las últimas horas hemos consultado si había cambiado de alguna manera esto, porque es llamativo que se presente un pacto de Estado de esta envergadura y no se tenga en cuenta el principal partido de la oposición y que además es la formación más votada en la Cámara, y efectivamente esa llamada no se ha producido, lo cual no choca porque ya hemos visto en otras muchas ocasiones cómo Pedro Sánchez utiliza a la prensa para llevar a cabo un anuncio que implica de alguna manera al Partido Popular y esta formación se entera a través de los medios de comunicación, ya que no hay ninguna interlocución prácticamente de ningún tipo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, cosa que sí se rompió durante, por ejemplo, el apagón, aunque es verdad que en una llamada bastante atropellada, podríamos decir, por esas dificultades técnicas y, bueno, por también la falta de voluntad habitual del Ejecutivo por contactar con el Partido Popular, que se queja de manera muy frecuente y habitual que no es informado de absolutamente nada, no ya de un pacto de Estado, que efectivamente, como dijo el presidente del Gobierno, se pondrá en marcha, digamos, a partir del mes de septiembre, que es cuando se convocará a sindicatos, a científicos y demás, y al resto de formaciones para ponerlo en marcha, pero que si no se tiene ni siquiera la voluntad de llamar al presidente del Partido Popular, pues ya parte de alguna manera cojo. Y lo hemos visto también en las propias declaraciones de los líderes
de esa formación cuando critican que simplemente se trata de una cortina de humo y un intento de desviar la atención para no hablar de la gestión, porque en estos momentos un pacto de Estado no va a combatir las llamas. Y por último, pensando ya en lo que está por venir, ha citado el PP a 3 ministros en el Senado la próxima semana para rendir cuentas sobre los incendios y la Diputación Permanente del Congreso va a resolver también la próxima semana las peticiones de comparecencia de hasta 6 ministros. Pensando en lo que puede ocurrir en la Cámara Baja, no sé qué expectativas manejan, si ya incluso ha habido conversaciones con otros grupos parlamentarios para sacar adelante esas solicitudes de comparecencia. Bueno, pues las negociaciones siempre se llevan a cabo hasta el último momento, podríamos decir. Es verdad que hay muchos dirigentes que están todavía disfrutando de esas vacaciones, que arranca de alguna manera de forma oficial el curso en la próxima semana, pero es cierto que cuando desembarcan ya plenamente en la actividad todos los dirigentes políticos es a partir del 1 de septiembre. Esas conversaciones entiendo que se van a intensificar sobre todo de cara al próximo lunes, ¿no?, que es la víspera de cuando se tienen que llevar a cabo esas votaciones. Yo creo que sí hay bastantes posibilidades de que algunas de ellas salgan adelante por el interés también de determinados socios o incluso, por ejemplo, de Podemos. Habrá que esperar, pero bueno, en principio, por cierto, que se ha añadido en los últimos momentos también la comparecencia del propio ministro de Agricultura en el Senado, de Luis Planas, en esa habilitación que ha llevado a cabo la Cámara Alta para que podamos en el mes de agosto escuchar a los ministros las explicaciones que tengan que dar sobre la gestión de los incendios. Muy bien, pues ahí queda esa última hora. Maite, compañera, gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, los parlamentos autonómicos no van a ser ajenos a esta batalla entre partidos. En Extremadura, el PSOE va a pedir que se celebre un pleno monográfico para que la presidenta María Guardiola rinda cuentas. La oposición en Galicia también tiene previsto solicitarlo, aunque allí el Partido Popular juega con su mayoría absoluta, pero los dos frentes más activos, sin lugar a dudas, serán Castilla y León y Andalucía, dado que van a elecciones en cuestión de meses. En Andalucía, el PSOE ha pedido a la Fiscalía que investigue la gestión de Moreno Bonilla y hoy se reúne la Diputación Permanente del Parlamento para votar las comparecencias de varios consejeros. Lo mismo ocurre esta mañana en las Cortes de Castilla y León. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Bueno, vamos a empezar por este asunto. Todo parece indicar que Alfonso Fernández Mañueco va a ser el primer presidente autonómico en comparecer, ¿no? Sí, porque el Partido Popular aquí no tiene mayoría y todos los grupos de la oposición han coincidido en dar ese visto bueno a la convocatoria, asegurándose así una mayoría absoluta frente a los votos del PP. Aunque inicialmente, Daniel, Alfonso Fernández Mañueco había mostrado su preferencia de hacerlo en el mes de octubre, cuando finalizara esta campaña de incendios, ha reiterado que está dispuesto a comparecer cuando se le solicite. Esa predisposición para comparecer ha vuelto a ser confirmada por el propio portavoz del Ejecutivo Autonómico. Escuchamos a Carlos Fernández Carriedo. Naturalmente, si se convoca por parte de las Cortes de Castilla y León, que es a quien representa o a quien corresponde la representación de los ciudadanos de Castilla y León, y se convoca al presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente comparecerá en la fecha y hora que se le diga y, por tanto, pues gustosamente dará explicaciones en ese momento y ese día ante las Cortes de Castilla y León. Hay que decir, Tamara, en los últimos días, por ejemplo, también anoche en Salamanca, centenares de ciudadanos se han manifestado criticando la gestión del gobierno. Tú que estás sobre el terreno, no sé hasta qué punto estas concentraciones están orquestadas por la izquierda o realmente son transversales. Aquí hay algo que es importante, algo que hay que diferenciar. Las protestas en Salamanca, Ponferrada, León y Valladolid, entre otros lugares, pues comparten, por así decirlo, una motivación común. Todas surgen de esa respuesta a la gestión de los incendios forestales por parte de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, cada una tiene sus matices propios en lo que es la convocatoria, la organización y el desarrollo. Es decir, la de Ponferrada, la de León y la de Valladolid están convocadas por una llamada Plataforma Ciudadana Stop Incendios en noroeste peninsular. En un principio no estaría conformada por partidos políticos, sino por asociaciones, colectivos sociales, de profesionales sin afiliación partidista. Es más, según apuntan, cuando se convocó la concentración ayer, sus organizadores insistieron en solicitar a los asistentes que no llevaran símbolos políticos. Y luego ya, Daniel, pues están las concentraciones de aquellos que han politizado desde el minuto uno esta crisis de los incendios y que han lanzado lo que podríamos denominar ya su precampaña en Castilla y León. Claro, Castilla y León debe celebrar elecciones como tarde en el primer trimestre del próximo año. No sé si están preocupados en la Junta por el impacto que pueda tener la gestión de esta crisis en estos comicios.
Bueno, yo creo que como cualquier crisis que no depende de ellos de forma directa preocupa, esta es una de ellas, tiene que haber esa preocupación sobre el impacto de la gestión de los incendios que podría tener en las elecciones, como dices, autonómicas de Castilla y León. Desde el minuto 1, en plena ola de calor e incendios, hemos visto con esos mensajes contra Mañueco del vallisoletano Óscar Puente, del actual ministro de Transportes, como los socialistas ya comenzaban, por así decirlo, a impulsar una ofensiva contra la gestión de la Junta. Esto ha encendido la presión política, con ello yo creo que también esa preocupación en el PP sobre el efecto político adverso que una gestión percibida como mala, podríamos decir, o tardía de los incendios y esa respuesta también tardía del propio presidente podría tener en los comicios de 2026. Yo creo que sí, que hay un clima de tensión, de preocupación, quizás de realineamiento de discursos y también de especulación sobre posibles escenarios electorales alterados. Y no sé si también, claro, sobre los plazos, porque hace semanas, recuerdo que lo comentamos, la posibilidad de que Mañueco adelantara los comicios, que se celebraran ahora en otoño. No sé si esto que ha sucedido modifica los planes precisamente para alejar esta crisis un poquito más de esas elecciones. Pues decía anoche el delegado territorial de la Junta, Daniel, ante los muchos frentes que aún quedan en León, que estos incendios van a durar días antes de volver a la normalidad y tener incendios de los que llamamos o conocemos como extinguibles. Por lo tanto, entiendo que ya casi a muy poquito, un mes que nos queda para entrar en el otoño, quizás podría ser una decisión que no favorezca un buen resultado para los de Alfonso Fernández Mañueco. Ya por último, ¿cómo está la situación por allí en Los Montes? ¿Cuál es la última hora? Pues no bajamos de los 25 focos, con 8 aún en nivel 2, es el nivel más elevado. Preocupa hasta ahora ese desalojo de anllarinos del Sil debido al cambio del viento en el incendio forestal de Anllares del Sil. También otros en León, como Fasgar, Barniedo de la Reina, en Zamora, Porto o en Palencia. Estamos todavía preocupados por Cardaño de Arriba. En conclusión, yo creo que la situación en Castilla y León todavía sigue siendo grave y aunque no se dispone de un total exacto autóctono de las hectáreas que se han quemado, sí podemos asegurar que es uno de los incendios más graves hasta ahora, recordando también, bueno, pues esas 3 personas que han perdido la vida en ellos. Bueno, pues ojalá la situación evolucione favorablemente. Tamara Hernández, compañera de radio en Castilla y León, cuídate, un abrazo. Nos escuchamos. Bueno, y hoy la actualidad, por desgracia, también pasa por Bilbao, y digo por desgracia porque son los herederos de ETA los responsables de que así sea. Hay muchos motivos, desde luego, para ir a Bilbao estos días, el fundamental disfrutar de su Semana Grande, pero un año más, por desgracia, la mayoría de los titulares se los llevan los actos proetarras que inundan algunas de sus calles. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días, Daniel. Bueno, este año de nuevo decenas de casetas repartidas por la ciudad y de las que cuelgan camisetas que homenajean a criminales etarras, muchos de ellos además con delitos de sangre a sus espaldas. Pues sí, la verdad es que son ya muchos años los que llevamos con ello, y yo particularmente en las fiestas de Bilbao, porque concretamente están los 2 asesinos materiales de mi padre, y pues son 18 años concretamente, seguidos, homenajeando a los asesinos de mi padre y a otros tantos, no, entre ellos, pues por ejemplo, está el jefe de la banda terrorista de Cherokee, ¿no? Esto lo que no puede ser es que desde la Fiscalía se obvie y se vea como un acto de libertad de expresión, y por eso yo confío en que hoy, si no ayer por la noche, porque no tengo conocimiento, atienda, digamos, la denuncia que hemos presentado en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, en donde hemos expresado, pues ya en numerosas ocasiones, que este tipo de actos humilla. Engrandecer a los terroristas lo que hace es minimizar a las víctimas, es como tratarnos y vilipendiarnos más todavía, ¿no? Es decir, creo que son actos lo suficientemente denigrantes para las víctimas del terrorismo que deben ser suspendidos y deben ser investigados por un delito que está contemplado en el Código Penal, que está en el artículo 578 y que es la humillación a las víctimas del terrorismo. Uh-huh. Las víctimas también habéis pedido a la Audiencia Nacional en las últimas horas, en los últimos días, que prohíba la manifestación prevista para esta tarde, concretamente a la una de la tarde. Ayer el juez Ismael Moreno pidió a la policía, a la Guardia Civil y a la Ertzaintza una serie de informes antes de tomar una decisión. Yo creo, corríjame si me equivoco, que aún no tenemos una decisión al respecto. En cualquier caso, en años anteriores, Daniel, ha desestimado la Audiencia Nacional esta petición con el argumento de que no se puede actuar en muchos casos de manera preventiva. Claro, no sé si habría que introducir entonces alguna reforma al respecto, alguna reforma legal.
A ver, aciertas, pero sobre todo porque es verdad que en toda la jurisprudencia que nosotros hemos estudiado, los actos que son públicos, me refiero en las calles, es difícil conseguir esa suspensión porque se entiende, sobre todo una manifestación donde no hay lemas concretos y donde tú no sabes lo que realmente va a pasar, que se suspenda. Ahora bien, los actos concretos en las chotnas, que son las casetas que se ponen, en donde continuamente, todos los días, se está homenajeando de manera continuada a los miembros de ETA, evidentemente creo que sí es un hecho claro de que, aparte de ser una caseta privada, no pública, se está exponiendo públicamente, ¿vale? Entonces es diferente, no es lo mismo una manifestación que, por ejemplo, la exposición de fotografías o de nombres o de cartelería a favor de los presos terroristas de ETA, los que han asesinado a nuestros familiares. Y eso es lo que de alguna manera hemos sabido distinguir en el derecho penal, ¿no? En lo que va de verano se han documentado cerca de 150 actos de enaltecimiento del terrorismo entre celebraciones, pintadas, carteles y concentraciones. En algunos casos incluso los ayuntamientos han incluido esos actos en el programa de festejos de la localidad. No sé si hay alguna manera también de proceder legalmente contra estos consistorios, porque me consta que hay una iniciativa en el Parlamento Vasco ya registrada, pero de momento sigue guardada en un cajón. Sí. A ver, la vía contencioso-administrativa es muy eficaz, es lenta, eso sí, no es tan rápida como la vía penal. La vía contencioso-administrativa es lenta, digo, porque primero va el proceso administrativo donde tú solicitas un determinado tipo de acciones, aplicando la ley de víctimas del terrorismo del País Vasco o la ley nacional, que es donde, digamos, se puede amparar en ese contencioso administrativo. Y hay unos artículos en la ley nacional, por ejemplo, de víctimas del terrorismo. Hay un artículo que es el 61, si no recuerdo mal, que habla sobre precisamente los actos de humillación a las víctimas, ¿no? Entonces, claro que hay medidas cautelares contra esos ayuntamientos y se puede hacer. Lo que pasa es que a mí me encantaría que la ley de víctimas del terrorismo, y sobre todo en los casos de ETA, que es donde realmente se produce, nos equipararan con las medidas que se toman en las leyes de memoria histórica respecto a esos actos, supuestos actos de enaltecimiento del franquismo. Es decir, en esa comparativa, para que te hagas una idea, al que haga un acto de enaltecimiento del franquismo le puede llegar a caer una multa de 300.000 euros. Yo eso no lo he visto en las víctimas de ETA. No he visto que el enaltecimiento del terrorismo de ETA no tiene ninguna multa de ninguna clase. Te puedo asegurar que en el momento en que se toca el bolsillo, los actos se eliminan. Ya pasó con la Kale Borroka, cuando José María Aznar, el gobierno de José María Aznar, tomó esa serie de medidas. Medidas económicas son muy eficaces y eso en las víctimas de ETA no se está haciendo. Ya hemos solicitado en muchas ocasiones, no solamente Dignidad y Justicia, sino también la OET, determinadas equiparaciones con la Ley de Memoria Democrática, donde no tenemos, digamos, las mismas garantías que tienen víctimas pues de aquello que ocurrió hace muchos años. Y a nosotros, que en el terrorismo de ETA hemos visto cómo continúa el enaltecimiento de manera brutal, y son centenares de actos, pues oye, no vemos ningún tipo de acción y por tanto nos consideramos absolutamente diferenciados de cualquier otro tipo, ¿no?, de víctima. En las últimas horas, Daniel, en los últimos días, mejor dicho, hemos tenido también varias noticias relativas a la acción de tu asociación Dignidad y Justicia en los tribunales. Se ha reactivado, por ejemplo, la investigación al aparato de huidos de ETA y se han prorrogado varias investigaciones, por ejemplo, la que afecta al atentado de Santa Pola o al asesinato de Gregorio Ordóñez. Muchas veces, es verdad, tú lo comentabas, los tiempos de la justicia no son tan rápidos como nos gustaría, pero por lo menos parece que hay algo de esperanza, ¿no?, para que estos criminales terminen pagando por lo que hicieron. Sí, bueno, es una vía que es muy importante, sobre todo en los casos sin resolver. Hay un caso en concreto, por ejemplo, que es de 4 casos, valga la redundancia, sin resolver, 4 asesinatos sin resolver, que es el caso del juez Querol, que se produce 3 semanas después del asesinato de mi padre y que tiene la coincidencia de que ambos eran miembros de la judicatura. El juez Querol era juez, como se dice, y luego mi padre pues era fiscal. Eso se debe a indicaciones del aparato militar de ETA, en concreto de Chapote, ¿vale? Chapote en el año 99 toma esa serie de decisiones
Y cuando ves que no hay prueba suficiente contra los autores materiales, el ir contra los jefes es una vía que yo entiendo que el derecho penal debe contemplar, porque son los jefes los que permitieron, son los jefes los que ordenaron, aunque no haya una orden escrita, desde luego existe un consentimiento y existen unas reuniones con la jefatura que demuestran que estaban detrás. Lo que no puede ser es que exista una impunidad de 376 asesinatos sin resolver, de 850. Estamos hablando de más de un 40% de los asesinatos de ETA que no han tenido justicia, pero con ningún autor material o intelectual. Pues busquemos vías alternativas que el derecho penal lo contempla, que es la autoría intelectual, que es contra los jefes. Y eso es lo que estamos, de alguna manera, promoviendo, y yo creo que, bueno, necesitamos también un poco de voluntad, ¿no? Voluntad me refiero del Ministerio Fiscal, y porque yendo de la mano con el Ministerio Fiscal, pues creo que podremos llegar a buen puerto. Abordando este tema desde un punto de vista sociológico, los resultados de Bildu son incontestables, tanto en Navarra como en País Vasco, mejora su representación elección tras elección. No sé si hay ya toda una generación que no entiende a Bildu, por tanto, como un partido heredero de una banda terrorista, sino como, podríamos decir, el partido de referencia de la izquierda, tanto en Navarra como en el País Vasco. ¿Hay manera de revertir esa tendencia o ya no hay vuelta atrás en ese sentido? Bueno, a ver, yo creo que desgraciadamente Bildu, su final puede ser gobernando con el Partido Socialista en el País Vasco. Se ve claramente. Si el PSOE en unas hipotéticas elecciones generales vuelve a necesitar el apoyo de Bildu, que es el heredero de Batasuna y de ETA, por tanto, lo va a gobernar con casi total seguridad. Y eso es gracias pues esa limpieza étnica que ha hecho durante tantísimos años, desde hace más de 50 años dentro del País Vasco. Yo conozco muchísimos exiliados del País Vasco que desde luego no eran votantes de Bildu o de Batasuna y que han tenido que marcharse, irse, y yo creo que es un asunto que se debe abordar en un gobierno del Partido Popular en el futuro. Y ya se retomó a través del Defensor del Pueblo, de Soledad Becerril, en el año 2015, a raíz de una queja que interpuse con mi hermano, yo, en el Defensor del Pueblo, el voto de aquellos que fueron exiliados del País Vasco. ¿Por qué? Porque es injusto la votación que existe en el País Vasco. Hay muchísimas personas que no pueden votar porque tuvieron que salir para que no les mataran. Y son cientos de miles. ¿Cómo se le puede poner remedio a ese censo viciado? Bueno, a ver, una es recuperar esa manera de sufragio, ese sufragio que no pueden ejercitar aquellos que fueron exiliados, ofreciéndosele esa posibilidad de que pudieran votar para que sea justa, ¿no? Esa balanza que actualmente es injusta, porque Bildu está sacando tan buenos resultados porque durante tantos años ha conseguido lo que quería, que era expulsar a los demócratas del País Vasco y de Navarra, y por eso está gobernando en Navarra y posiblemente en el futuro pueda gobernar en el País Vasco, por supuesto con la ayuda de Pedro Sánchez, que se ha demostrado lo mentiroso que ha llegado a ser cuando decía que no pactaría nunca con Bildu, ¿no? Mintió desde el primer momento y miente cada vez que habla. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, un placer hablar contigo como siempre, un saludo. Muchas gracias. Es la mañana de Federico. Bueno, ya he visto preparada a Ignacia de Pano, seguro que también lo están Alejo Vidal-Quadras y Carmelo Jordá, pero antes, Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Como cada día a esta hora vamos a plantear a nuestros oyentes la pregunta. La tensión política a raíz de los incendios continúa incrementándose y ahora el PP ha llamado pirómana a la jefa de Protección Civil tras acusar a sus comunidades de pedir cosas imposibles para no tener que hablar de su propia gestión. A ello, como era de esperar, el gobierno le ha exigido que rectifique. Por esto mismo, hoy queremos preguntar a los oyentes si creen que los populares aciertan entrando al choque directo con Virginia Barcones, utilizando términos como este, o sin embargo ayuda a desviar la atención de la mala gestión que está llevando a cabo el gobierno con los incendios. Así que ya saben, nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de un audio WhatsApp en nuestro contestador 648 91 92 60. Es la mañana. Es radio.